Hola, hola. ¿Cómo andamos? Ya creo que listos por acá. Hoy en un en vivo simultáneo en las dos plataformas en donde regularmente me encuentro. Vamos a platicar el día de hoy sobre microbiota y su asociación con el tema de obesidad. Bienvenidos a quien se van conectando. Muchas gracias por estar en este en vivo. Yo como siempre un poco nerviosa, pero al mismo tiempo entusiasmada, y sé que el nervio es normal porque evidentemente está relacionada a la gran responsabilidad que tiene el comunicar temas asociados a la salud de las personas, ¿no? Como es el caso de lo que vamos a platicar el día de hoy y lo que siempre intentamos tocar. Pues bienvenidos sean, ojalá que se queden por acá. Como les decía, vamos a estar haciendo de manera simultánea un en vivo, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces van a ver que giro ojitos, estoy arriba abajo, porque constantemente voy a estar viendo tanto la pantalla de Facebook como la de Instagram. Esa es la razón por la que me van a ver en las dos. Los leo en ambas plataformas con sus dudas, con sus inquietudes. Y bueno, pues definitivamente cuando pensamos y cuando hablamos de microbiota, frecuentemente y creo que rápidamente lo asociamos con un tema que tiene que ver más con el lado digestivo. Pero la realidad es que estos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo son más que solamente comensales de aquellos nutrimentos que nosotros no podemos digerir, que esto es como lo que asociamos regularmente. Ellos consumen la fibra que nosotros no podemos digerir y entonces los tuviéramos o pensamos que están ahí como comensales, pero que no son capaces de tener un impacto en nuestro cuerpo, y esto no es verdad. La realidad es que en los últimos años cada vez han surgido más líneas de investigación en donde la microbiota y sus diversas interacciones con el comportamiento, con las hormonas y con la salud de aquel que está hospedando a estos microorganismos son el tema de estudio. O sea, la idea ya no nada más es ver a estos microorganismos como alguien que está comiendo lo que nosotros no necesitamos, sino entender que hacen una sinergia y que son parte de lo que nos permite mantenernos y sostenernos con vida y con salud. Así que es un tema muy interesante porque cada vez que nos vamos adentrando a esta información, comprendemos que ellos nos sirven también a nosotros. Hacemos una comunión, ¿sí? Si estamos en buen equilibrio, hacemos una comunión con nuestra microbiota para mantenernos con salud y mantenernos con vida. Hoy vamos a revisar un poco de la evidencia que hay en torno a la relación de la microbiota con la obesidad. Pero como les decía, está asociada a muchas más cosas, asociada a cuestiones de resistencia a la insulina, a la hipertensión, a enfermedades cardiovasculares, a diabetes mellitus, y todo esto se ha estado asociando y buscando la relación que puede existir en los últimos al menos 10 años. Esto no es nuevo, aunque las personas que nos ponemos a la tarea de divulgar o de apoyar a quienes están haciendo un tratamiento nutricional con fines terapéuticos, pues estamos constantemente recibiendo esta información, pero poco lo estamos divulgando. Es por eso que hoy me doy a la tarea de intentar sensibilizarte de aquellos buenos inquilinos y también algunos no tan buenos que pueden estar generando alteraciones en tu peso y, por supuesto, lo más importante, porque no somos pesocentristas, es en la salud que puede generar o la alteración en la salud que puede generar esta parte. Y justo partiendo de aquí, bueno, me gustaría primero hacer una nota, creo que esto es importante. Ya que vamos a hablar del tema de obesidad, de manera personal, siempre que yo, que su servidora, hable y exprese algo sobre la obesidad, lo hago lo más libre posible de prejuicios, lo más libre posible de estigmas, que al menos en mi conciencia y en mi conocimiento actual me permite hacerlo. Entonces, es sin el afán de incomodar, tampoco de señalar a nadie, y solo es principalmente para informar. Y muy particularmente para poder dar difusión a este tema y amplificación de lo que la ciencia ha estado conociendo y sobre todo ha estado observando de la multicausalidad que tiene la obesidad. Entonces creo que es un tema que nos ayuda a estar conscientes de que esto no se trata solamente de lo que estamos comiendo, sino también de cómo estos nutrimentos interactúan hasta con una comunidad de microorganismos vivos que habitan en nosotros. Y justo ahora sí, partiendo de aquí, vamos a empezar con el tema. Por bastante tiempo, y lastimosamente aún en estos tiempos, se ha sostenido la idea de que la obesidad y o el sobrepeso están causados principalmente por un mayor consumo de alimentos, ¿no? Más cantidad de alimento, de energía, de lo que el cuerpo puede gastar. Esta era la idea
Y esta continúa siendo la idea de muchas personas que centra sobre todo, lo que hace esta idea es centrar la carga única a que el peso está regido en su totalidad por la cantidad de alimento que la persona consume. Sin embargo, cada vez hay más evidencia y cada vez se suman más factores que tienen impacto sobre la composición corporal y sobre el peso de las personas. Regularmente cuando hablamos de estos factores, bueno, lo generalizamos como factores sociales, lo generamos como factores culturales, genéticos, hormonales y psicológicos. Pero la realidad es que si nos ponemos a desglosar cada uno de estos, vamos a encontrar una gran cantidad de factores que impactan y que son parte de esta multicausalidad del sobrepeso y de la obesidad. Uno de ellos que ha llamado la atención y que es justo el tema de esta charla, de este en vivo, tanto en Facebook como en Instagram, es la microbiota. Si para alguien este término tal vez sigue siendo desconocido, tal vez no, o todavía lo sigue asociando mucho a cuestiones de solamente digestión, no se preocupen, vamos a comenzar desde algo muy básico como son los conceptos. Entonces vamos a platicar un poco desde aquí. Anteriormente se popularizaba a la microbiota como flora intestinal. Hoy sabemos que esta forma de llamarla pues no es la más adecuada para definir esta comunidad de microorganismos que viven no solo en nuestro aparato digestivo, sino que también en nuestro tracto urinario, en nuestra piel, en nuestros genitales, en nuestra cavidad oral, en nuestra nariz, en nuestra faringe, en nuestras vías respiratorias. Y bueno, a estos microorganismos en conjunto los llamamos microbiota. ¿Por qué comúnmente lo asociamos a microbiota intestinal? Bueno, porque definitivamente la mayor comunidad existe o habita en la parte intestinal, en la parte del tubo digestivo, pero está presente en muchas otras zonas del cuerpo. Sin embargo, bueno, pues cada vez sabemos que estos microorganismos no son solo comensales, sino que tienen funciones, que tienen acciones y que tienen intervenciones en las funciones del cuerpo. Y es aquí donde, bueno, creo que es importante comprender la comunicación y la simbiosis que hay entre la especie humana y los microorganismos. O sea, cómo nos hemos adaptado los microorganismos y la especie humana a poder vivir en comunidad, para poder sobrevivir ambos. O sea, esta es la tarea que estamos haciendo todo el tiempo. No es como que ellos nada más estén ahí recibiendo el alimento, sino que también están aportando algo a nuestro cuerpo. Y por supuesto, bueno, pues aquí la finalidad de ellos no es ser buenos compas, sino es principalmente mantenerse con vida. Estos microorganismos generan compuestos que son de mucho interés. Hoy les comentaba hace un momento, que tienen impacto en muchas cosas y que se han asociado mucho más a algunos trastornos metabólicos como es la obesidad, como son lo que viene con la obesidad, que es la inflamación crónica, como es también los procesos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina. Pero bueno, lo interesante de esto es observar y conocer cómo ellos están presentes y modulan no solamente las funciones digestivas, sino cómo modulan hasta el comportamiento de las personas, del individuo en el cual están viviendo. Comportamiento, metabolismo y por supuesto también entra el tema de las emociones. ¿Por qué me llama tanto la atención a mí el tema de la microbiota? Bueno, porque para mí siempre ha sido muy interesante y muy importante reconocer cómo somos seres emocionales, fisiológicos y espirituales. Estos son los tres criterios que para mí considero que se tiene que ver la nutrición. Y hay una relación muy fuerte, para mí el punto de unión entre lo físico y lo emocional es el eje intestino-cerebro-microbiota. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él. O sea, mucho de nuestro comportamiento se considera que podría estar relacionado de nuestros antojos, de nuestra necesidad de comer, de nuestro apetito, de la forma en la que lo metabolizamos, de la obtención de energía, justamente de la microbiota intestinal. Lo más conocido de la microbiota es que ellos digieren partes del alimento que no son digeribles para nosotros. ¿Qué es lo que siempre les decimos? Bueno, no, las fibras no las digerimos nosotros, sin embargo las necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas de ellas le dan volumen a las heces, otras nos van a ayudar al movimiento y otras van a nutrir a nuestra microbiota. Bueno, hoy entendemos que tiene mucho que ver el tipo de alimento que consumimos para reconocer qué tipo de microbiota vamos a tener.
Principalmente estos microorganismos se alimentan de una partecita de estos hidratos de carbono que son los oligosacáridos y a partir de esto obtienen energía. Obtienen energía para ellos poder vivir, para ellos poder reproducirse, pero también es cierto, y aquí no hay que quedarnos nada más con esta idea, no son solamente huéspedes oportunistas que están recibiendo el alimento cómodamente sin pagar renta y aportarle nada a nuestro cuerpo. La realidad es que ellos sí nos aportan cosas. En el caso de la microbiota, producen principalmente ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, cuando hay una buena concentración de estos ácidos a nivel de colon, a nivel del intestino, a nivel sanguíneo, bueno, pues van a tener una interacción en la regularización del sistema inmunológico. Es por eso que consideramos a la microbiota intestinal como parte, y no solo la intestinal, ya vimos que en varias zonas de nuestro cuerpo hay, como parte de los mecanismos de barrera que tiene nuestro sistema inmunológico. Pero no solo es esto, o sea, aquí también hay que entender que estos agentes también tienen impacto sobre la regulación de la inflamación, también tienen impacto sobre lo que vamos a digerir más fácilmente y lo que no, porque nos ayudan con algunas enzimas digestivas y pues parte de lo que hoy vamos a comprender es qué generan con relación a la parte del peso, de la composición corporal, de la grasa y de todas estas características que hemos visto como multicausalidad de la obesidad. Y déjame contarte un dato interesante sobre la presencia de los microorganismos, de estos microorganismos en el cuerpo humano. Ahora sabemos que los genes humanos tienen un fuerte impacto sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros gustos, el color de nuestros ojos, de nuestro cabello, nuestra forma de hablar, lo que nos interesa. Bueno, sabemos que hay información valiosa dentro de nuestros genes. Bueno, y esto creo que es casi entendimiento de la mayoría. Pues ahora imagínate que juntamos la información genética de todos estos billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Estos juntarían más de 100 veces el genoma humano. O sea, hace que aquí la pregunta sería, bueno, ¿soy yo o son mis microorganismos? ¿No? O sea, si ellos tienen tanto poder y tanta fuerza sobre nuestra información y nos mandan tantas señales, pues es la pregunta del millón, ¿no? Pero ese es el tema el día de hoy y bueno, creo que más bien eso podría ser un tema y creo que el tema el día de hoy es enfocarnos a la parte de la relación y la evidencia que hay en la asociación de la microbiota con la parte de la obesidad y sobrepeso. Regresando un poquito a los términos y hoy que ya ahorita ya sabemos que bueno, ellos nos ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta, que son una comunidad muy grande de billones, que tenemos más microorganismos viviendo en nuestro cuerpo que células, y que además tienen cierta expresión o inferencia en nuestra expresión genética. Entonces, todo esto, si conjuntamos todo esto, es a lo que nosotros llamamos como tal, como microbioma. Que es muy probable que, bueno, si a ti te interesan este tipo de temas, de repente empieces a escuchar y es bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, ya estamos hablando de lo que aportan y lo que hacen en el cuerpo, ya es como el conjunto de. Dentro de los aspectos de interés en la relación de la microbiota, es entender que no solo se trata de tener una gran cantidad de microorganismos, sí son muchos, pero no solo se trata de, para tener muchos, ¿sí? Sino que se trata de tenerlos en una proporción adecuada. Esto es algo básico, esto es algo importante. Hoy en día escuchamos mucho el término de disbiosis. Bueno, no siempre es una disbiosis, pero sí es algo importante comprender el equilibrio que debe existir. Y es porque existen varios tipos, varias como familias que se conocen dentro de esta microbiota y que sabemos que además una buena relación entre ambos puede generar un peso saludable o un aumento de peso. Fíjense, se sabe que existen más de 10 divisiones, o sea, más de 10 familias, pero principalmente al menos el 90% de la microbiota está conformada por dos tipos, una relación de una que se llama Firmicutes y una que se llama Bacterotedoides. Ahí se me traba un poco con esa.
Es la relación, prácticamente, bueno, estas dos son las que conforman la mayor parte de la microbiota, al menos un 90%. ¿Y en qué relación está una y otra? Ha sido tema de donde surgió justamente toda esta relación de ver si tenía o no que ver un poco con el peso, con el metabolismo de las personas, porque se dieron cuenta en las investigaciones de al menos los últimos años, y esto ha sido algo que se ha repetido en varias de las investigaciones, es que la relación que hay entre los firmicutes y los bacteroides tienen una influencia sobre la inflamación del cuerpo y sobre el apetito de aquel que está hospedando a estos microorganismos, sobre la velocidad del vaciamiento gástrico y sobre la utilización y la obtención de energía en el cuerpo. Entonces, imagínense qué interesante es esto, porque a partir de aquí comprendemos la importancia del equilibrio de esta microbiota. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que bueno, que hay al menos 50% menos bacterotedoidetes, que es la que se me traba, y hay más firmicutes en aquellos que tienen obesidad o sobrepeso, ¿sí? Esta ha sido característica de lo que se ha encontrado en las investigaciones que se han hecho, principalmente comenzando en ratones. Obviamente esto ya también se ha empezado a hacer en humanos, aunque la mayor evidencia está sobre ratones. Y aquí mucho de la pregunta con la que todavía se sigue es, bueno, ¿este movimiento en la microbiota es causa o es efecto de la alimentación? Porque se sabe que los principales factores que tienen un impacto sobre la microbiota son la forma de nacer, o sea, esto es si naces por cesárea en un ambiente totalmente inocuo, si hay contacto de piel o no con mamá, o si naces vía vaginal y tienes todo ese contacto con las bacterias que hay en la vagina de la mujer. Y bueno, pues esto es una de las principales movimientos que podemos tener en la microbiota. De hecho, los primeros 2 años de vida son interesantísimos sobre lo que pasa en la microbiota del individuo. Otra de las formas en la que hay un fuerte impacto sobre la parte de la microbiota es justamente en las primeras etapas de la vida, que es la alimentación complementaria, en donde lo que se busca es dar diversidad para que a partir de esta diversidad, bueno, los niños puedan obtener diferentes tipos de fibra y por lo tanto alimentar a diferentes tipos de bacterias y tener una mejor presencia de bacterias a nivel intestinal o de su función de microbiota. Otra de las fuertes intervenciones que hay o impacto que puede tener sobre la microbiota son el uso de antibióticos, pero pensémoslo no solamente en uso de antibióticos cuando hay procesos infecciosos y entonces nos dan medicamento. Esta sería, por supuesto, una que creo que, bueno, en su momento hubo una muy fuerte indicación a toma de antibióticos y todo era con antibióticos y hoy se ve que esto altera, por supuesto, a la microbiota y, por lo tanto, a muchas más funciones del cuerpo, no solamente a la función digestiva o a la barrera en cuestión de inmunidad, sino que también a procesos inflamatorios, sino que también alteraciones metabólicas, que son el tema principalmente de hoy. Y también pensar en los antibióticos a nivel de ganadería, o sea, cómo es que se han estado produciendo los alimentos principalmente de origen animal que estamos consumiendo mucho también con el uso de antibióticos como tal, que bueno, estos estudios también se han llevado a observar en la parte de los animales con los cuales tienen presencia de antibióticos constantemente y bueno, pues genera una ganancia de peso en ellos porque también tienen un impacto sobre su microbiota y pues era de esperarse que también impactaran en aquellos que lo están consumiendo. Pero la más importante de todas, de los factores que más tienen un fuerte impacto sobre la microbiota es la dieta. Entonces, de aquí es principalmente la pregunta. Bueno, se sigue preguntando la comunidad de investigadores, sobre todo en esta línea, si el impacto de esta alteración que se ve en la microbiota en personas que tienen obesidad o que tienen sobrepeso es por lo que comen o si esta microbiota alterada causa un aumento de peso. Pero pues hay explicaciones muy interesantes. Fíjense, los ácidos grasos de cadena corta, que son uno de los metabolitos resultantes del proceso digestivo, del proceso de utilización de los alimentos que ellos consumen, que los microorganismos consumen,
Son principalmente, bueno, estos ácidos grasos llegan a nuestro hígado y pueden aportar energía al cuerpo. Entonces aquí algo de lo primero que se notó muy interesante en las investigaciones de al menos los últimos 10 años es que cerca del 10% de la energía que nuestras células utilizan es obtenida a partir de estos ácidos grasos de cadena corta que producen nuestros microorganismos. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen obesidad, y hablando de obesidad no relacionada al índice de masa corporal, sino una alteración en la microbiota con características de una persona con obesidad, esta alteración que promueve a los procesos inflamatorios, tiene una mayor aportación. O sea, en lugar a lo mejor de aportarnos el 10% de energía, saca más provecho y obtiene más energía de estos alimentos. Entonces hay una mayor producción de estos ácidos grasos de cadena corta viajando hacia el hígado, que además podría motivar a la creación de triglicéridos. Y no queda aquí, o sea, también otro de los puntos es que puede bloquear la utilización de los triglicéridos como fuente de energía. Entonces, está muy asociada esta alteración de la microbiota no solamente al cambio en el peso, porque obtienen más energía de los alimentos que consumen, sino que también a cuestiones de hígado graso no alcohólico, ¿sí?, que puede y ocurre mucho en personas que tienen alteraciones en el perfil lipídico, llámese triglicéridos altos, alteraciones en los tipos de colesterol. Y esto solamente por tener una alteración en la microbiota. No son solo comensales, tienen mucho impacto sobre nuestro cuerpo. Y fíjense qué interesante es el primer punto del que les hablaba, o al menos para mí fue muy impactante conocerlo, porque estaba esta idea de las cuales les comentaba al inicio, que era que la obesidad era originada por consumir mayor cantidad de energía de la que tú puedes utilizar. ¿Y qué pasa? No solamente es la energía que nosotros consumimos, es la energía que nosotros podemos, es lo que comemos, lo que digerimos, lo que metabolizamos. Y esto es algo que no consideramos, que si hay una alteración en la microbiota, estas personas pueden estar obteniendo más energía del alimento que una persona metabólicamente delgada. ¿Por qué hago la aclaración de metabólicamente delgada? Porque evidentemente no podemos basarnos en un índice de masa corporal para poder decir si una persona está metabólicamente delgada o si la persona tiene metabólicamente obesidad. Esto principalmente se mide con los procesos inflamatorios. La consideración más importante de la obesidad es que el tejido graso promueve los procesos inflamatorios y de aquí la mayoría de las alteraciones o consecuencias que este puede dar. Entonces sí, una de las condiciones, uno de los casos observados es que cuando hay esta alteración de la microbiota en donde hay más firmicutes puede causar que la persona tenga un aumento en la inflamación crónica, ¿sí? Entonces la proteína C reactiva, que es un laboratorial importante a medir en cuestión química, en un laboratorio para poder verlo a partir de sangre, es uno de los parámetros importantes para poder valorar si el paciente tiene metabólicamente un problema de obesidad, a pesar de que podamos estar viendo un índice de masa corporal saludable, porque este proceso inflamatorio puede causarle todas las características de una inflamación y por lo tanto resistencia a la insulina o resistencia a la insulina y inflamación, tejido graso acumulado a nivel hepático y todas las consecuencias de las que siempre hablamos asociadas al peso y no asociadas a los problemas inflamatorios. Entonces, esto es algo muy importante donde sí tiene una interferencia la salud que podemos tener relacionada a la microbiota. Ahora, otro de los puntos en donde sí interviene la microbiota, y esto se ha observado también en investigaciones al menos de los últimos 10 años, en donde lo que se está buscando es ver qué impacto tiene sobre la obesidad, es que además tiene efecto sobre las señales del apetito y la saciedad. O sea, si nosotros tenemos hormonas que rigen nuestra saciedad y nuestro apetito, y cuando hay una alteración y una mayor cantidad de firmicutes, puede haber una alteración, disminuir estas señales del hipotálamo, que es la zona donde se mandan donde mandamos estas hormonas para poder decir para o tienes hambre, se pueden ver alteradas cuando hay una alteración en estos microorganismos. Entonces, fíjense qué importante, porque de aquí pues puede estar la idea de pues es que yo no me sacio, es que necesito comer más, a pesar de estar cubriendo el gasto energético. Entonces muchas veces esto podría llevarnos a pensar, oye,
Y si empezamos por la salud digestiva y si empezamos por mejorar el tipo de microorganismos que habitan en tu cuerpo antes de hacer un movimiento a nivel energético, creo que podría ser una buena manera de empezar a trabajar al conocer este tipo de información en el caso de los profesionales y en el caso de los pacientes comprender cómo es que se nutre la microbiota como tal y cómo podemos lograr este equilibrio. ¿Qué se sabe que impacta hoy en día para que pueda aumentar estos firmicutes en la microbiota intestinal? Bueno, se sabe que tiene mucho que ver sobre todo con dietas que son dietas. Acuérdense que siempre que hablo de dieta estoy hablando de una forma de comer, no estoy hablando de una dieta basada en restricción. Sin embargo, en esta ocasión puede estar muy asociada a lo que me voy a referir. Las dietas principalmente disminuidas en hidratos de carbono, que es la principal fuente con la cual obtienen energía estos microorganismos y producen ácidos grasos de cadena corta y por lo tanto se pueden reproducir y pueden estar en equilibrio, pues estas dietas disminuidas en hidratos de carbono y muy altas en grasa se ha visto que tienen un impacto en el aumento de los firmicutes. Entonces es importante pensar en una dieta equilibrada. Evidentemente el equilibrio de una dieta pues depende del paciente, ¿sí? Y esto se ve y se observa y se diseña a la medida con un profesional de la salud para saber cuál es el justo equilibrio que tú requieres, porque no siempre es un 65% de hidratos de carbono como lo dice el libro, y más al conocer este tipo de información. Ahora, también algo en donde puede llegar a impactar y es muy interesante y por eso les decía que hay una relación muy fuerte entre la parte emocional y que para mí es como la entrada y la conexión entre lo físico y lo emocional, la microbiota, es que la microbiota es la productora número 1 de un neurotransmisor que se llama serotonina. O sea, el 90% de la serotonina circulante en sangre fue producida por los microorganismos del intestino, la zona donde vive la mayor cantidad de estos microorganismos. En este lugar se produce el 90% de la serotonina. Si hay alguien que desconoce y dice, bueno, ¿y qué onda con la serotonina? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que está asociado a la experiencia o a la sensación de bienestar. Este nos manda también señales de bienestar emocional, de las sensaciones de hambre y de apetito, y la deficiencia de serotonina puede estar muy vinculada a ansiedad y a tener cuestiones depresivas. Y muchos de estos dos síntomas son muy comunes en muchos pacientes que presentan sobrepeso y obesidad, más allá de mucho del peso que tiene el peso a nivel cultural, a nivel emocional. También muchas veces hay un desbalance en estos neurotransmisores porque hay un desbalance en la proporción que debe de haber de estos microorganismos. Entonces, un buen balance y una buena presencia de microbiota nos ayuda a la producción adecuada y correcta en cantidad de serotonina y va a mandar estos mensajes al cuerpo de bienestar y podría estar ayudando a evitar esta compulsión o deseo por comer o este reflejo por saciar nuestras emociones que no estamos logrando cubrir para sentir bienestar temporal que nos puede dar la comida. Y no viéndolo desde un lado malo, sino comprendiendo que también puede tener una asociación con estas conductas compulsivas por comer. Y bueno, nos podríamos seguir hablando del tema por mucho rato porque a mí en lo personal me parece un tema muy interesante, pero creo que la idea de hacer estos en vivos es quedarnos con puntos, ¿no? O sea, con reducir ideas. Es decir, ok, Iris, sí, ya entendí que la microbiota es más que solamente para no sentirme inflamada, que es más para tener buenas evacuaciones, que la microbiota tiene impacto, ahora lo sé, en los procesos inflamatorios del cuerpo, que puede estar vinculada a la resistencia a la insulina, a la acumulación de tejido graso, a los procesos inflamatorios, a la acumulación de grasa a nivel hepático, a que veamos a lo mejor un desbalance en los lípidos a nivel sanguíneo, colesterol, triglicéridos alterados. Hoy comprendo eso. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues creo que lo primero es eso, ¿no? Quedarnos claros de que no es un tema solamente digestivo. Y después yo pensaría que podríamos quedarnos también con este punto de, bueno, ¿estamos solos cuando comemos o estamos nutriendo también a nuestra microbiota? O sea, qué importante es que empecemos a pensar en nuestro cuerpo también como una comunidad, también en donde si los alimentamos a ellos, nosotros nos podemos beneficiar si lo que les damos de alimento son buenos recursos para que ellos formen
adecuados metabolitos y que tengamos una buena expresión genética de esos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y también aquí otra pregunta interesante que podríamos quedarnos es, bueno, ¿somos nosotros los que elegimos lo que comemos o son nuestros microorganismos los que eligen? Esto a mí me pareció muy interesante escucharlo por primera vez de una especialista en el tema, porque se me hizo muy interesante pensar y observar que además cuando hay estas variaciones a nivel de microbiota, puede haber una variación en la búsqueda de los alimentos. O sea, podemos estar buscando más fuentes proteicas para poder nutrir a ciertos tipos de cepas. O sea, al final ellas lo que quieren es sobrevivir, ¿sí? Entonces buscan el alimento que más les favorece, pero no necesariamente el que más nos favorece para poder tener este equilibrio. Entonces, sí pensar, bueno, ¿desde dónde, no? Y qué tanto y qué tan saludable tengo esta buena comunidad de microbiota que pues me va a hacer o no tener salud. Creo que algo básico comprender de la microbiota no es que todos necesitamos ir y comprar probiótico. Oye, el probiótico es algo súper accesible. Creo que vas a Costco y puedes encontrar probiótico y luego ves la cantidad de billones. Ah, pues está bien y le volteas y son innombrables, así como yo me trabo. De repente hay unas que cuestan mucho trabajo de pronunciar. Y no nada más se trata de eso, de suplementar el probiótico, sino que se trata de permitir que ellas mismas se reproduzcan. Hay personas que pasan años de su vida tomando probióticos en cápsula y bueno, si no logran tener una buena reproducción de estos mismos en su cuerpo, pues van a vivir tomándola y creo que es muy importante darle los nutrimentos que ellos necesitan, el alimento que son los polisacáridos, para que ellos se puedan reproducir. Esto es importante. Ahora, sí es súper interesante comprender y no dejar a un lado el probiótico que podemos comprar y tomar, porque aísla ciertas cepas. Y creo, y yo tengo esa sensación al leer mucha de esta información, que parte de los tratamientos, no solamente nutricionales, sino médicos, terapéuticos, van a comenzar a estar muy encaminados y consideré que ya empiezan a estar muy encaminados a la utilización de microorganismos, porque cuando entendemos que pueden estar vinculados y modular la respuesta inmunológica, los procesos inflamatorios, la forma en la que metabolizamos los azúcares, la forma en la que metabolizamos las grasas, la sensación de saciedad o apetito, pues bueno, la utilización de ciertas cepas para lograr el equilibrio puede ser un mecanismo para poder tener justo esos cuestiones que ahorita comentaba en un punto saludable. Ahora, como les hacía mención respecto a las dietas, ¿qué se observa? Y hay que tener mucha conciencia. La diversidad de los alimentos nos ayuda a tener diversidad y equilibrio saludable en la microbiota. Entonces, el comer variado es básico y sobre todo variado en las frutas y verduras. Esto es lo que principalmente va a ayudar a tener una sana microbiota, una buena presencia de estos microorganismos en equilibrio. Y el punto también de comprender que las dietas bajas en hidratos de carbono, muy altas en proteínas o muy altas en grasas, pueden incentivar a tener una deficiencia en los microorganismos que necesitamos tener en proporción correcta. Entonces, si bien es cierto que hoy se utiliza mucho esta parte de las dietas muy bajas en hidratos de carbono por periodos muy largos, estos pueden ayudar bien en un cuadro de resistencia a la insulina como un mecanismo terapéutico. Y esto aplica también muy bien con la dieta FOMA, que sí, definitivamente es una dieta terapéutica ideal para cuando una persona tiene un trastorno digestivo, hablando particularmente de un síndrome de intestino irritable, es fabuloso, pero verlo como una dietoterapia, o sea, verlo como una transición ante cuadros agudos, no como un estado permanente, un estilo de alimentación, un estilo de vida. También aplicaría lo mismo para algunos tipos de alimentación en donde restringen particularmente algunos grupos de alimentos y muy en particular hoy sensibilizándonos al tema de que la microbiota consume los hidratos de carbono que nosotros no podemos digerir, entonces definitivamente la restricción de hidratos de carbono puede poner en riesgo nuestra microbiota y por ende nuestra misma salud metabólica. Por eso muchas veces también puede haber después procesos inflamatorios o procesos metabólicos que se alteran de estos periodos largos de estas dietas. Como terapia están bien. Yo no soy a considerar a tachar ningún tipo de, creo que aplica muy bien en ciertos momentos,
pero hay que comprender que un estilo de alimentación o un estilo de vida debe de ser equilibrado y debe de contener todos los grupos de alimentos y debe de haber variedad, sobre todo en las frutas y verduras por las fibras. Ahora, ¿qué hay sobre el consumo de prebiótico? No hablamos mucho de este término, pero el prebiótico es justo las fibras que consumimos de las cuales estos microorganismos se alimentan. Y bueno, ¿qué sí se sabe del prebiótico? Una, nos va a ayudar a que ellos se reproduzcan, a que ellos se alimenten, y puede ser consumido también a partir del alimento, algunos alimentos que tienen efecto prebiótico, de los más conocidos, por ejemplo, la inulina, que la podemos agregar como suplemento, y es una muy buena alternativa para dar saciedad, pero más allá de la saciedad, que esto es como lo típico, ¿no? Come fibra para que te sacies. Y pareciera que ahí está como que el secreto. Y te vas a saciar, te vas a llenar y entonces vas a querer comer menos. No es así. Come fibra para que tus microorganismos estén en equilibrio y entonces tenga un impacto en todo lo que hasta este momento hemos platicado. Entonces sí puede ser importante el uso de prebiótico en forma de fibra, en suplemento, pero nunca sustituye a el consumo adecuado de fibra dietética a través de los alimentos y sobre todo de variedad. No sabía que me había ido, Gaby, no sabía que se había perdido la señal. Ah, pero ya regresaste tú, no yo. Ok, perfecto, bien. Otro punto también, bueno, dentro de la suplementación de los prebióticos, en este caso, perdón, de los probióticos, que son los microorganismos como tal, en cepas encapsuladas, es que si hay evidencia al menos de dos que han tenido impacto sobre la pérdida de peso. Ojo, no quiero venir a decir esto como el día de mañana ve y busca en el Costco, en el GNC, métete a Amazon y busca que tengan. No, esto es algo que hay evidencia, pero efectivamente hace falta hacer más investigación y siempre es importante que toda suplementación, incluida los probióticos, tengas apoyo de un profesional. ¿Cuáles son? Bueno, los Lactobacillus gasseri y los Lactobacillus plantarum son los dos que tienen evidencia sobre ayudar a disminuir los procesos inflamatorios y a favorecer a la pérdida de peso grasa. Entonces, bueno, esto todavía está en materia de estudio, es muy reciente en la ciencia, son 10 años, se requiere seguir investigando, se requiere llevar mucha de esta información a investigación en humanos, mucha de ella se está haciendo en ratones, a pesar de que se ha hecho en ratones, hay mucha que también se ha observado en humanos y concuerda, compagina con lo que se ha visto. Entonces, bueno, creo que nos da un parteaguas de hacia dónde también va la ciencia, hacia dónde van las intervenciones nutricionales, las intervenciones médicas y lo importante y fuerte que es lo que comemos, no solo para favorecernos a nosotros, sino que también para favorecer a los microorganismos que viven junto a nosotros. Leo sus preguntas, voy a dar unos minutitos para leer sus preguntas aprovechando que terminamos en tiempo. Hola Dani Ponce por acá en Facebook, pregunta sobre qué opinas del kéfir y la kombucha. Bueno, definitivamente son alimentos que tienen probiótico. Algo importante con ellos, con todos los alimentos como yogur, el kéfir, los quesos fermentados y todos los fermentados, es que sí definitivamente pueden ayudar. Pero bueno, no hay mucho control de las cepas que están presentes, entonces en casos terapéuticos es importante o es más seguro dar probiótico con cepas aisladas, como es el caso de los suplementos, o lo que damos vía una tableta, un polvo o un gel, que tomarlo en alimento. El kéfir, la kombucha y todos los fermentados nos pueden ayudar como una constante, como para estar manteniéndolo si lo consumimos al menos 2 o 3 veces por semana, pero no debería de considerarse tanto con un fin terapéutico como tal. Entonces ahí hay una diferencia importante, ¿no? Es muy bueno en consumirlos, sí, definitivamente, pero si ya vamos a verlo desde un lado terapéutico, hacer una investigación mucho más profunda sobre los que benefician. Por acá pregunta Lorena, una querida colega, por acá, a lo que veo. Claro que sí, Lorena. Ella pregunta si puedo repetir los dos probióticos de los que hablamos que tienen impacto sobre el sobrepeso. Sí, es Lactobacillus gasseri y Lactobacillus plantarum, ¿sale? Estos dos. Recuerden que además, bueno, algo muy importante para mí, tanto en los en vivos, que son pocos los que hago, porque no puedo hacer muchos por las consultas, al menos estoy intentando una vez al mes hacerlos, pero sí cada semana en el podcast es compartirles información
y además recursos a los que son profesionales en la salud y bueno, hacerlo con evidencia. Entonces, si estás registrado en el boletín de sernutritivopodcast.com, te van a llegar el cúmulo de algunas investigaciones que estuve leyendo para poder hacer este en vivo con respaldo, y además, por supuesto, también te estarán llegando los de mis invitados semana a semana. Cada episodio que hacemos le solicitamos a nuestros invitados que se respalden con información científica y que nos adjunten la información científica que leyeron, ya sean libros o bien en algunos recientes investigaciones publicadas. Entonces, bueno, si estás registrado por ahí, al menos hasta esta noche te van a llegar el día de mañana, ¿sale? Entonces puede ser una buena alternativa para que puedas leer también un poco del respaldo con el cual estoy tomando para hacer este en vivo. Pues muchísimas gracias por haber estado por acá. Si ya no hay más dudas, bueno, sí está Alma por acá que dice cómo nos registramos al boletín. Es en la página www.sernutritivopodcast.com. Ahí también puedes escuchar el podcast, en donde ahí no es una vez al mes, sino semana a semana comparto entrevistas con profesionales en la salud, con personas que tienen experiencia en diferentes temas, para que continúes aprendiendo sobre salud diversa, ¿no? En todo lo que nos puede nutrir, porque hablamos de temas psicológicos, cuestiones sí emocionales, conductuales, familiares, físicos, bueno, muy interesante, al menos en lo particular. Esa ha sido mi experiencia y percepción de este año y medio haciendo Ser Nutritivo Podcast. Entonces te invito, Alma, que te registres por ahí para que lo recibas el día de mañana toda esta información y semana a semana el resto. Pues les agradezco mucho por haber estado por acá presentes, poquitos pero valiosos, a cada uno gracias por estar, y esperamos el próximo mes estar teniendo otro en vivo. Tengo pendiente por ahí porque les di a escoger los temas, el tema seleccionado en esta ocasión por ustedes, y me causó mucho gusto y mucha admiración que quienes principalmente lo eligieron son profesionales en la salud. Les agradezco haber puesto este tema en elección, pero muchos de los pacientes están solicitando también hablar sobre la salud hepática. Entonces, bueno, el tema del mes de marzo va a ser salud hepática. Ya tenemos tema, pronto pongo la fecha para que estén presentes por acá. Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos este jueves en Ser Nutritivo Podcast y nos leemos por acá. Gracias.